Muy bien, sean bienvenidos hermanos. Una semana más de bendición y tenemos un mensaje poderoso. Gracias, los felicito por vernos, por escucharnos. Nosotros somos una iglesia de estudio bíblico que se llama Centro Cristiano Reformado Lluvia Fresca. Reformado porque estudiamos, nos reformamos y no nos quedamos con los que se dice así, sino que nos vamos a estudiar a la Biblia, al filo de la palabra de Dios, y defendemos las doctrinas que muchas iglesias no tienen, y que sí tiene la Biblia, y que sí tenía la iglesia primitiva, que son la soberanía de Dios, la gracia, la doctrina de medios, la doctrina de la justificación, que ahorita está tan débil, muchas doctrinas más. Entonces, hermanos, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cada vez lo conocemos más. Así que nosotros amamos a Cristo y entendemos que para poder entender a Cristo hay que entender primero a Dios, cómo es Dios y qué es lo que demanda. Y eso se trata el mensaje. Ahora tenemos un mensaje que es una gran bendición para todos, que se llama Ve y verás mis maravillas, no te envío yo. Ve y verás mis maravillas, no te envío yo. En otras palabras, ¿tienes enemigos? Ve a vencerlos con la fuerza que te he dado, con esta tu fuerza, y verás mis maravillas, no te envío yo. Ustedes están esperando ver maravillas de Dios, estamos esperando ver cosas grandes, y nos preguntamos, ¿qué se hicieron esas cosas grandes que Dios hacía antes con nosotros? ¿Para dónde se fueron? ¿Por qué Dios no las hace? ¿Por qué no veo que está haciendo eso? ¿Que acaso no han degustado ustedes el Espíritu de Dios? ¿Que acaso no lo han gustado? ¿Que acaso ustedes no probaron la salvación? ¿Que no han probado el bien y la misericordia de Dios en sus vidas? ¿Y es que acaso se les ha olvidado que el Señor nos ha sanado muchas veces de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma? ¿Acaso se nos ha olvidado que Dios nos ha hecho promesas? Que Dios le prometió a Israel, también dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es Israel, que lo sacaría de Egipto y que lo metería a una tierra que emana leche y miel, con la condición del pacto que ellos tendrían que obedecer sus leyes, que era amar a Dios sobre todas las cosas y las demás leyes. Y entonces Dios los haría prosperar y bendecir. De lo contrario, si es quebrantaban la ley, iban a invalidar el pacto de Dios y Dios no iba a ser responsable, lo iba a echar delante de los enemigos. Entonces, hermanos, pero usted y yo sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, en ese sentido, usted está luchando igual que Israel. Dios lo ha sacado del desierto, lo ha metido a la tierra prometida. Ya está conquistando a los enemigos, ya conquistó, ya avanzó, se metió en el reino de Dios y han pasado muchas cosas grandes. Ha ganado terreno, ha ganado territorio, ha derrotado a esos amorreos, a esos dioses, a esos reyes de esa tierra, como Seón, esos reyes que dice Moisés que eran gigantes, que eran grandes. Pero viene el tiempo, en el caso de Israel, que Dios sabe que caerían. Cada vez que alguien cae, ¿sabe por qué cae? Cae por otras razones, y esto no le gusta oír a mucha gente. Cae, en primer lugar, la segunda causa, que es del hombre, cae por los bajos instintos del hombre. El hombre cae por su desobediencia, por su naturaleza pecadora, pero lo hizo caer Satanás. Satanás es el encargado de hacer caer a las naciones, de hacer que tropiecen. Fíjese bien. Pero si eso pasó, es que Dios lo autorizó. Y si Dios lo autorizó, ¿por qué lo autorizó? Porque se autolimitó a hacerlo según lo que había escrito desde antes, un decreto de Dios. Pero si lo hace es porque va a traer un bien mayor. Amén. Quiero leerle lo que dice Apocalipsis 12:9. Y dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Ahora dice Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces quiero que entienda que fue echado del enemigo suyo, de su alma, de su corazón, de su familia,
a la tierra, aquí anda. Este es un principio que usted no tiene que olvidar. Ese enemigo va a trabajar, va a hacer lo imposible para que usted vuelva hacia atrás, para que usted ceda terreno y que le quite bendición. ¿Me está entendiendo? Va a hacer lo posible, va a luchar, va a trabajar y se va a agarrar de cosas como de sus pecados. Le va a ir a decir de alguna forma le va a decir a Dios que se lo deje un ratito en sus manos. Pero quiero decirle que Dios no le enseña sus planes. Pero si usted peca, usted está incitando a Dios que levante al enemigo en contra suya, como lo hizo con Israel, para que el diablo le incitaría a usted a rebelarse contra Dios, para que Dios lo corrija y lo castigue. Ese fue el caso de David cuando hizo el censo. Entonces, le dan las enseñanzas a Dios. Pero aquí hay algo más importante, que tenemos un mediador que es Cristo, tenemos la gracia que es Cristo, tenemos su favor, tenemos nosotros un sumo sacerdote eficiente, eficaz, abogado, que nos defiende. Ya no es lo mismo que antes. En el caso de Israel, Dios le había dicho que cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos se iban a engordar, iban a disfrutar de todas las cosas, iban a tener paz, y ya estando gordos se iban a olvidar de Dios. Fíjense bien. Entonces, cuando ellos se olvidaron de Dios y cayeron en pecado, Dios se iba a apartar de ellos. Miren qué tremendo. Al quebrantar el pacto, lo iban a invalidar. Entonces, ese era el primer pacto, y entonces Dios iba a apartar de ellos. Entonces lo iba a hacer caer en manos de los enemigos, y los iban a conquistar de nuevo. Iban a comenzar a perder terreno. Fíjese. Pero ellos le habían gustado el Espíritu Santo. Eran hijos de Dios, coherederos en Cristo, ¿verdad? Yo creo que eso mismo está pasando ahora en muchas personas. Somos hijos de Dios, hemos tenido la presencia de Dios, somos coherederos en Cristo, pero de nuevo los enemigos nos rodean, deambulan, el merodeador anda por ahí queriendo robarnos la bendición del Espíritu Santo, la bendición de estar bien con Dios por la fe. Anda queriendo robar la bendición de congregarnos. El enemigo anda queriendo destruir nuestra familia. Anoche fue una noche donde el enemigo trabajó, anduvo suelto, ¿sabían? Yo me desperté muchas veces a orar, a reprender. Tuve una pesadilla donde me decía que quería que un carro atropellara a la niña. Cuando yo entendí, era una pesadilla del enemigo, no era una visión de Dios. Luego prosiguió toda la noche molestando. Se oían ruidos, etc. El ambiente afuera se sentía como que andaba suelto. Yo quiero decirle, ¿por qué? Si Dios nos sacó de Israel, lo metió en la tierra prometida, ¿por qué ahora anda el merodeador por ahí como león rugiente? ¿Por qué usted lo permite y por qué Dios lo permite? Y aquí donde queremos nosotros ver de nuevo sus maravillas, queremos ver esas maravillas de Dios, y Dios lo permite para que entendamos que debemos de poner nuestra mirada en Cristo en primer lugar. A Él lo tenemos. Cristo fue levantado en el desierto, así cuando las serpientes ardientes picaban en el talón o en el calcañar de los israelitas. Cuando ellos miraban a la serpiente levantada, ellos recibían sanidad con solo verla. Cuando usted es picado en el calcañar, no en el talón de Aquiles, esa es otra cosa, sino en el calcañar por la serpiente, en otras palabras, medio lo toca. Cuando Dios le ha herido la cabeza y el enemigo viene y lo pretende tocar a usted,
Ve a Cristo y usted recibe sanidad. Quiero que ahorita vea a Cristo para que reciba sanidad de su familia, de su vida, de su espíritu, de todas sus cosas. Para eso está puesto, amén. Entonces, hermanos, Dios le había dicho a Moisés estas palabras. Se las voy a leer. Y vea usted que ese es el primer pacto para que vaya entendiendo en qué posición está usted hoy. Dice Deuteronomio 31, desde el versículo 16. Fíjese bien lo que Dios le dice a Moisés. Está Moisés por morir. Va a quedar en el lugar Josué. Ya va a entrar Israel a la tierra prometida. Vienen 40 años del desierto. Han derrotado a algunos reyes. Ellos no han tenido, digamos, mucho descanso en algunas cosas. Han sufrido, han pasado por esa sequía. Ahora le van a entregar una tierra, pero ahora Dios sabe las intenciones del corazón y le dice a Moisés: yo sé lo que se van a proponer después. Yo sé sus intenciones, esto es lo que van a hacer. Dice así la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Versículo 17. Entonces mi enojo arderá contra ellos. Los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está con nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces viene Dios y le dice: mira, hazte un cántico para que sea mi testigo en contra de ellos, de la predicción de su desobediencia. Yo te lo estoy diciendo a ti. Cuando ellos hayan hecho esas cosas, entonces yo voy a sacar ese cántico para que ellos recuerden que ya estaba profetizado. Ahora, explíqueme usted por qué Dios tiene que hacer eso. ¿Que acaso no tenía que ayudarles? ¿Que acaso Dios no sabía que ellos no iban a poder? Dios hizo eso porque era necesario que entendieran una cosa. Aunque Dios les entregó la ley, ellos tenían que entender que no era por la ley la justificación. Ellos tenían que entender que no era por la ley que ellos iban a poder tener fuerza. Tenía que haber algo más. Tenía que venir el Mesías. Entonces la ley se convertía en un ayo, en un maestro. Entonces, al ellos pecar, ellos pedirían un Salvador. Ellos pedirían el Mesías, alguien que los salvara, porque la ley lo que vendría a hacer es a esclavizarlos más al pecado por causa de la debilidad de la carne. Entonces Dios ya sabía lo que hace la ley, porque Él la creó, el efecto que tiene en la carne, que hace que la gente peque más para demostrar que la ley es buena. La ley es como un carcelero para que la gente pida un Salvador. Entonces Dios ya sabía que ellos iban a actuar de esa forma. Entonces le prepara el cántico. Y ponga atención aquí en el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comenzarán, dice, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. ¿Está viendo lo que hizo Israel? ¿Cuál era el pacto? El pacto es: lo saco de Egipto, ¿sí? Le doy la tierra prometida si cumplen mis leyes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y todas las demás leyes, ¿verdad? Pero ellos se fueron tras los dioses de esas tierras, que Dios les había dicho que no se fueran tras ellos. Se volvieron idólatras. Miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces, miren, pues Dios ya lo había dicho, y eso exactamente fue lo que ocurrió.
Dijo Dios que, en el versículo siguiente, que Él conocía perfectamente las intenciones del corazón de Israel. Israel fornicó, se fue a adorar a otros dioses, cometió pecado, y a causa del pecado Dios quitó su rostro de ellos, se apartó y los entregó en manos de sus enemigos para que los atormenten. Los enemigos los vinieron a empobrecer para que Dios volviera a hacer que ellos se volvieran en su corazón sinceramente a Dios. Amén. Entonces, cuando pasa eso y comienzan a venir los enemigos, viene que antes Josué conquista la tierra y la reparte. Ya cuando ya la repartió, ya cuando muere, en el tiempo de los jueces, es que se da este caso. Israel comienza a pecar. Y cuando comienzan a pecar, Dios empieza a ayudar. Porque quiero que entienda una cosa, y esto entiéndala por favor. Cuando usted comete algún pecado de alguna manera, Dios va a tener que levantarse y hacer cosas para que usted clame. Y este es el caso. Israel comienza a clamar, entonces Dios les manda jueces. Los jueces lo liberaban, les ayudaban. Y en el caso de Gedeón, está en Jueces 6:1-6, ahí vemos que ya había pasado. Vamos a leerlo, dice así la palabra santa de Dios. Jueces 6:1-6. ¿Ya lo tienen? A ver si me ayudan a leerlo. Jueces 6:1-6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muy bien. Note usted que dice que por causa de los madianitas, ellos se fueron a hacer cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, se fueron arriba, a las montañas, a esconderse de ellos. Fíjense bien. Y entonces sucedía que cuando ellos sembraban, venían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. 3 grupos de personas, dicen los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Y venían y destruían los frutos de la tierra. Fíjense. Y ya no dejaban que comer a Israel ni sus ovejas, ni sus bueyes, ni asnos. No tenían nada para comer. Vea usted la consecuencia. Entonces, venían en tan gran multitud, pero eran tan grandes que no podían Israel contra ellos. Y sus camellos eran innumerables, dice, eran tan grandes como langosta la multitud. Y cada vez que venían, la tierra era devastada. ¿Me está oyendo? Era devastada. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí me gusta lo que está pasando. Cuando viene el enemigo a tu vida, viene a devastar la tierra. Te quita los frutos de lo que has sembrado, tu trabajo. Empieza a quitarte
tu comida, las ovejas, los asnos con los que se trabajaba. Fíjese bien, también destruían la tierra para que ellos se quedaran pobres. Israel no tenía que comer, no tenían bueyes para trabajar, se los llevaban o los mataban y subían ellos entonces sus ganados a buscarlos y ponían sus tiendas. Entonces ya estaban bien alimentados, subían hasta donde Israel estaba arriba para destruirlos, y eran tan innumerables que la tierra quedaba devastada. O sea que los animales y todo lo que traían se comían todo lo que Israel había sembrado. De esa manera alimentaban a sus ganados y los engordaban y se quedaban con el botín, ¿verdad? Entonces Israel empobrecía en gran manera por causa de Madián. Entonces vinieron y clamaron a Dios. Eso me gusta. Cuando usted vio que leímos antes que dice, y pecaron los hijos de Israel, entonces Dios los entregó. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a manos de Madián durante 7 años. Esta es la parte reformada que la gente no entiende. Y Jehová los entregó en manos de Madián durante 7 años. Ahora no dirían así, aunque la Biblia lo diga. Ahora dirían, ellos no quisieron trabajar, que ellos fueron los que en su libre albedrío no aceptaban las cosas y no meten a Dios. Era el libre albedrío de ellos la que los motivó a hacer las cosas. Fíjense que así predican. Aquí la Biblia dice que Dios los entregó durante 7 años en manos de Madián y prevaleció contra Israel. O sea, usted sabe que es prevalecer, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí viene el castigo. Dios se aparta. Pero cuando clamamos, Dios responde. Clamó Israel y Dios manda su primera respuesta. Está en Jueces 6, 7, 10. La primera respuesta es vamos a ver, es un profeta que Dios le manda. Dice así la palabra de Dios: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo los saqué, yo le quité lo que les afligían, yo los salvé, yo hice muchas cosas, pero ustedes no obedecieron mi voz. Ahí está. Muchas veces nosotros no obedecemos la voz de Dios, hermanos. Menos mal que ya no está el primer pacto. Menos mal que estamos bajo el segundo pacto. Como segunda respuesta, Dios levanta a un juez. Este hombre se llamaba Gedeón, ¿verdad? Y Dios le llama o le habla según su nueva misión. Le dice: varón esforzado y valiente. Vamos a verlo. En el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿En dónde estaba sacudiendo el trigo? En donde se preparan las uvas para hacer vino, para esconderlo de los madianitas. O sea que estaba escondido para esconderse, para esconder el producto, ¿verdad? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiero que note cosas, quiero que vaya anotando en su corazón. ¿Qué iban a decir los israelitas cuando Dios se apartara de ellos? Dios ya no está con nosotros, nos ha abandonado. Eso fue lo que ellos iban a decir, a causa de que Dios iba a esconder su rostro. Lo leímos al principio, amén. Ok. Y ahora que viene Dios y le dice: Jehová está contigo.
has clamado, eres mi hijo, has degustado de mi espíritu, Jehová está contigo. Yo estoy contigo, tú, persona esforzada y valiente. Hoy te vas a esforzar y vas a ser valiente para salir de esta situación que tienes. Eso está diciendo. Gedeón responde con un pero. Y continuando con el verso 13, dice así Gedeón. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Qué fue lo que le contestó Gedeón? Lo que Dios le había dicho. Pero si tú... Y entonces, ¿cómo es que me pasa esto? Si yo soy cristiano, si yo estoy diezmando, si estoy haciendo tantas cosas, ¿cómo es que me vienen a pasar estas cosas a mí? Porque tú nos has entregado en manos de los madianitas. Y Dios dice, Dios no le pone a decir nada de sus peros. Vamos a ver lo que Dios le dice. Bueno, sigue diciéndole Gedeón antes, le dice: mira, yo soy el más pobre y el más débil de mi familia. Yo soy el más débil, así que, ¿cómo yo qué voy a hacer? ¿Tú por qué me buscas a mí? ¿Verdad? Insiste Gedeón en que es el más pobre y débil de su familia. Pero Dios le contesta lo que debemos entender, que Él está con nosotros, ¿verdad? Y venceremos en Cristo, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. En Jueces 6, 16, Gedeón responde y le dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando usted viene y le dice: Señor, yo clamé, pues tú estás aquí, ¿y cómo salgo de estas cosas? Los enemigos me han invadido, el pecado, la pobreza, los demonios que son mis enemigos, me están acechando, que están queriendo sitiarme, andan sueltos, andan queriendo hacer cosas, destruirme. Y a veces yo soy muy pobre en mi casa, yo soy el más débil, yo no tengo dinero para armas, le estaba diciendo Gedeón. Y Dios le dice: ciertamente derrotarás a tus enemigos como un solo hombre, porque yo estaré contigo. Yo te voy a decir cómo, ¿verdad? Y en el verso 14 Dios nos da la respuesta, y lo que dice Dios es: ve con esta tu fe, ve con esta tu fuerza y salvarás a ti y a toda tu casa y todo Israel de tus enemigos. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Dice lo que dice: y mirándole Jehová, que era lo que antes no había hecho, iba a apartar su rostro de Israel. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Y mirándole, o sea que cuando Dios te mira, tú vas a vencer. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Acaso no se estaba escondiendo Gedeón? Ve con esta tu fuerza, quiere decir, ve con esta tu fe que tienes en Cristo, ¿verdad? Y salvarás a tu familia, te salvarás tú de tus enemigos. ¿Acaso no te envío yo? Ve con la fuerza que yo te estoy enviando, con la visión que yo te estoy dando. En el nombre de Jesús. Entonces, has pecado, has dudado, incitando a que Dios haga que el enemigo se levante contra ti. Si es así, Cristo está puesto para apaciguar la ira de Dios. Cristo, al igual que la serpiente, está levantado para que tú, al pedirle, puedas recibir perdón y ayuda, puedas recibir oportuno socorro. Y me llama la atención lo que le dice Gedeón: Señor, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Dónde están las maravillas que tú hiciste antes? ¿Dónde está la lluvia temprana que me vino antes? La unción primera. ¿Dónde están esas cosas que los antepasados dijeron que tú habías hecho? O sea, le está diciendo: Señor, ¿qué te has hecho en todo este tiempo?
¿Por qué no has hecho maravillas nuevamente? ¿Y dónde están las maravillas que prometiste que vas a hacer? Quiero verlas, yo no las estoy viendo. Yo lo que veo es que nuestros enemigos nos tienen rodeados, nos vienen a quitar nuestros ganados, nos quitan nuestros sembrados, nos quitan nuestro trabajo, tenemos que escondernos, ya no hayamos qué hacer. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, y Dios lo que le dice es, tú eres capaz, tú tienes una misión, que Gedeón en unos minutos pasa a asumir su misión. Después de estar escondido, viene Gedeón y en unos minutos, cuando habla con Dios, asume, pero porque Dios le llamó, Dios le habló. Fíjese bien, cuando Dios le habla a usted, usted cambia, porque Dios hace que pasen las cosas. Lo mismo le dice Jeremías. En Jeremías 1, 4, 8, Jeremías le dice exactamente lo mismo. Yo soy como un niño, yo no puedo, yo soy pequeñito, yo soy pobre, soy el menor de la familia, yo no tengo dinero para comprar armas. Veamos lo que dice Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño, Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú dirás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? A usted, cuando usted dice, yo no puedo, a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron nada, yo soy un niño. ¿Sabe qué le dice Dios? Dios le dice a usted lo que le dijo a Jeremías. No digas yo no puedo, no digas soy un niño, porque lo que yo digo se hace. Yo voy a decir cosas que tú vas a decir porque yo soy el que hago las cosas. No vas a ser tú. Donde yo te diga vas a ir. O sea, lo que Dios está diciendo es, cuando yo hago las cosas, no hay errores. Y como yo te he llamado y eres mi profeta, y como cuando yo doy una orden, lo que yo digo, eso es precisamente lo que pasa, eso es lo que vas a hacer. O sea, no depende de ti, depende de lo que yo digo. Las cosas dependen de mí, eso es lo que está diciendo. Entonces yo mismo te digo a ti ahora, esta mañana, no estás diciendo yo no puedo, yo soy un niño. Tú no dependes de ti, tú dependes de Dios, de lo que Dios ha dicho que va a hacer, de sus promesas, no dependes de ti mismo. Amén. Entonces se dice, tú dirás todo lo que yo te mande, y yo estaré contigo para librarte. Entonces a esta altura usted tiene que ir entendiendo estas cosas. Miren, número uno, debemos entender que haremos un gran clamor al vernos invadidos por nuestros enemigos. Si nos vimos invadidos por nuestros enemigos es porque pecamos, o desobedecimos, o dudamos. También tenemos que entender que Dios va a responder a ese clamor. También que Dios está con nosotros. También tenemos que entender que Dios ha hecho maravillas en el pasado. Dios ha hecho, entiendan, en mi vida ha hecho maravillas, en la suya también. Si las ha hecho en el pasado, las puede volver a hacer. También debemos de entender que Dios hará nuevamente maravillas y las veremos. Amén. ¿Ok? También tenemos que entender que Dios nos visitará y hablará con nosotros. Amén. Dios puede hacer cosas grandes. Dios nos hablará, nos visitará, como llegó a hablar con Gedeón y le llegó a decir cosas. Empiece a esperar que Dios le visite en su casa. También debemos de entender que Dios nos dirá, ven con esta tu fuerza y verás mi maravilla y te librarás de tus enemigos. No te envío yo. Ven con esta tu fe, ven con esta tu fuerza. Además, tenemos que entender que para nuestro crecimiento y fortalecimiento es que Dios permitió todas estas cosas, para que maduremos espiritualmente. Ve con esta tu fuerza, la fuerza de Dios, no la nuestra. Es lo que tenemos con la fe. Amén.
Entonces lo mismo es lo que le dijo Jeremías. Entonces, hermanos, no importa lo que puedas hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Dios dice que el segundo pacto es mejor que el primero, porque en ese pacto segundo es que se está haciendo todas las cosas. Dios va a actuar en favor de ti. Ahora voy a pasar a leer el segundo pacto. En Hebreos 8:6 vemos cuál es ese pacto. Dice así: pero ahora a Jesús, el pacto se llama Jesucristo, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor y de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Amén. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Ese pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, porque por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Oiga bien: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no habrá más necesidad de enseñar a sus vecinos, no habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Entendió? ¿Entendió cuál es el pacto? El pacto es que por la muerte de Cristo, Dios le iba a entregar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le iba a enseñar a usted, y Dios dijo que de verdad usted va a ser su pueblo. Amén. Y que Él será su Dios. Dijo que Él va a perdonar para siempre los pecados y los va a tirar al fondo del mar. Nunca se va a acordar de ellos más. Nunca. ¿Verdad? Y este es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto nosotros vamos a ir y vamos a ver las maravillas de Dios, porque Él nos está enviando. Amén. Por eso, hermanos, a nosotros, cuando entendemos que Cristo es un sumo sacerdote fiel, eficaz, ¿verdad?, eficiente, que nos ayuda en todo, primero tenemos que entender que todos los escogidos le conoceremos, desde el más pequeño hasta el más grande, que también nos perdonará los pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, y que después de habernos perdonado nunca se acordará de esos pecados, que tenemos a Cristo para ello, que Dios escribirá sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, que Él es nuestro dueño, que somos su pueblo. Y entonces, por tener en nuestra vida el Espíritu Santo, Dios nos enseñará todas las cosas. Miremos a Cristo y nosotros vamos a vencer. Amén. Por eso, cuando regresan los 70 que el Señor había enviado, miren lo que le dicen en Lucas 10:17. Le dicen así: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Los demonios se nos sujetan al nombre de Jesús. Dios dice que nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, lo más venenoso de la tierra. No importa que haya en el diablo lo más venenoso que sea, dice la Biblia que Dios nos ha dado poder, autoridad, para que los demonios se nos sujeten. En el nombre de Jesús, usted tiene que darle órdenes al diablo. Usted tiene que ordenarle y Él se va a sujetar. En su boca, en su palabra, Él se va a sujetar. En el nombre de Jesús, por lo que usted declara. Amén. Entonces, hermanos, Dios te dice hoy: ve a vencer a tus enemigos con esta tu fuerza y verás mis maravillas. No te envío yo ese montón de enemigos que tiene, que le han rodeado. Líbrate de ellos, ya no te escondas de ellos.
que te traen pobreza, pecado, enfermedades, aunque con tu desobediencia los hayas llamado, puedes librarte por un mejor pacto, el pacto de la sangre de Cristo. ¿Acaso no tienes tú ahí al abogado que con el Padre, a Jesucristo el justo? Clámale al Señor desde ya para ver sus maravillas. Espera una pronta respuesta. Cuando te la dé Dios, trabaja con la misión que Dios te dio y vencerás a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos del oriente que te están atacando para empobrecerte, y verás las grandes maravillas del Dios que hace maravillas con tus propios ojos. Amén. David dijo: el Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Salmo 27:1. Pablo dijo: si Dios está por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo en Filipenses 4:13. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Dios dice de Dios: nunca te dejará, ni te abandonará, ni te desamparará. Hebreos 13:5. Entonces, hermanos, tienes que entender este mensaje. Dios está contigo. Dios te ha dado una palabra. Tú puedes en Cristo, y ve y conquista y vence a todos tus enemigos con el poder de Dios, con el poder de la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a decirle: Padre Santo, en el nombre de Cristo, Padre Santo, yo tomo esa palabra y voy a ir en esta semana, de aquí en adelante, en esta palabra que dices tú que me envíes, con tu poder, con tu fuerza, con tu visión, con tu misión. Voy a ir a derrotar y a vencer todos mis enemigos, cualquiera que sean, que son espirituales, del pecado y de la carne y del mundo y Satanás. Todos los enemigos, cualquiera que sea que se levante, yo le ordeno que está debajo de la planta de mis pies en el nombre de Jesucristo. Por esa palabra, yo creo que ahora Dios me ha dado autoridad sobre esos enemigos en el nombre de Jesús. Así como Gedeón pudo librar con un solo hombre a Israel con 300 hombres, así, Señor, yo voy a poder librar como un solo hombre a todos esos enemigos que son miles, Señor. Porque los 300 en comparación con la multitud de los enemigos no se podían comprar, ni siquiera lucharon, sino que tú lo confundiste. Cuando tocaron la trompeta y rompieron los cántaros, ellos se confundieron y se mataron a sí mismos. Esos enemigos se van a confundir y entre ellos mismos se destruyen, pero no me toca a mí, ni a mi familia, ni nada. Yo te ordeno, Satanás, que te vas de la iglesia, te vas de la vida de los hermanos, te vas, tú el que hace caer a las naciones, te vas de nuestras vidas. Te lo ordeno por la palabra de Cristo, por Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. No vuelves aquí, no vuelvas a molestar. Y esta iglesia está libre, y estos hermanos están libres, y San Salvador está libre para la gloria de Dios. Ahí viene la bendición, y vamos a prosperar, vamos a vencer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.